Buenos días, jóvenes del grupo de 8AE del sistema escolarizado. Bienvenidos este día a la clase de Derecho Agrario de esta cuarta semana, hoy martes 2 de febrero de 2021. Ya entramos al mes de febrero y seguimos adelante. Por gracia de Dios. Y adelante, vamos a ver el tema muy interesante, que es el análisis del artículo 27 constitucional de la Constitución actual. ¿A qué me refiero? A que ya vieron ustedes que se promulgaron varias constituciones en el México independiente, como lo vimos la clase pasada. Que tenemos la de 1824, la de 1836, que es la centralista y llamado de las 7 leyes constitucionales. Después, en 1843, tuvieron unas bases orgánicas, orgánicas de la República Mexicana, que fue considerada la segunda constitución centralista. Y después tuvimos la del 57, que era muy liberal, y de último la actual, que era de 1917. Pero aquí vamos a analizar el artículo 27 de esta Constitución, qué reformas se le han hecho en materia de la propiedad y sobre todo en la cuestión agraria. Es muy importante resaltar estas reformas que han habido, pues han estado encaminadas a este artículo 27 constitucional a buscar el beneficio de la gente del campo. También vamos a ver algunos de los problemas también comunes que se han suscitado y que esto, pues hasta hoy, algunos de ellos persisten. No crea que porque ya se dieron, es como en el caso de la última reforma, que fueron 16 en total, que han habido, la del 2013, de la época de Peña Nieto, cuando era presidente Peña Nieto, la cuestión de la reforma energética, que ya no van a haber concesiones, pero se manejan ahí que sí van a haber contratos respecto a la cuestión de los energéticos. Tenemos el petróleo, tenemos también la energía eléctrica, que prácticamente vamos a ver en esta clase, lo que hizo el Estado cuando era presidente don Adolfo López Mateos, para que esa reforma quedó exclusivamente con la exclusividad de la energía eléctrica a favor del Estado. Vamos a dar inicio entonces a estas 16 reformas del artículo 27 Constitución. Bueno, tenemos primero una reforma que data de 1934, del 10 de enero de 1934. En aquel entonces era presidente de la República don Abelardo L. Rodríguez. Fue el último, vamos a decirle, de maximato, entre comillas, porque acuérdense que cuando muere Obregón, que se religió, no inmediatamente cuando terminó, sino 4 años después, ganó las elecciones del 28, pero no pudo tomar y lo asesinan en julio de 1928. Y bueno, aquí pues el que quedó como el jefe máximo de la revolución fue don Plutarco Elías Calles. Don Plutarco Elías Calles es que con él empieza la cuestión, con la muerte de Obregón, empieza lo que se conoció como la época o el periodo del maximato. Ahí es en el 29 cuando nace incluso el partido de la Revolución Mexicana. Pero bueno, cuando no entra Obregón, pues entra uno interino que fue Emilio Portes Gil. Lo de Emilio Portes Gil vienen las elecciones, organiza las elecciones
y queda como presidente constitucional el ingeniero Pascual Ortiz, a que le decían el nopalito porque había sufrido un atentado en la cara y eso le provocaba su salivación y usaba su pañuelo por lo que había tenido. Pero ya después, pues, ya no quiso seguir y el que terminó fue don Abelardo L. Rodríguez. Iba a ser el primer sexenio post-revolucionario. Iban a ser 6 años. Por eso, si se dan cuenta ustedes, hubieron 3 presidentes, Emilio Portes Gil, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y don Abelardo Rodríguez. Es el que cierra, vamos a decir, el sexenio. Pero atrás de ellos el poder, pues, eran manejados estos presidentes por el jefe máximo de la revolución, o sea, don Plutarco Elías Calles, que le decían Arturo. Incluso hay también una anécdota cuando asesinaron a Álvaro Obregón, de la Bombilla, allá del sur de la Ciudad de México. Preguntaban en esa época, oigan, ¿quién mató a Obregón? Y decían, cállese. Eso es muy presunto, vamos a decir así. Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando se termina ese sexenio, arranca otro y el candidato fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río, general. Bueno, este Lázaro Cárdenas, pues, no estaba muy de acuerdo con lo manejado. ¿Y qué fue lo que hizo? Evidentemente, pues, sabe que lo apoyaron, que va a ser presidente, y ahora a sacudirse las calles, pues primero cambió el gabinete y después exilió a Estados Unidos a Calles, a Morones, que era su brazo derecho de Faraón, no me acuerdo qué más, no creo una tercera persona, y a Calles por el ejército y con su pijama, lo subieron en el avión y ahí nos vemos. Entonces ya prácticamente el presidente no había acción alguna y aquí es donde pues, prácticamente nace la fuerza presidencial en esta casa. Ya posteriormente, 41, cuando ya estaba don Manuel Ávila Camacho, que fue el sucesor del último presidente militar, si lo quieren ver así, de la República, convocó a la unidad de los expresidentes y regresa Plutarco Elías Calles de Estados Unidos y hay una reunión en el balcón del Palacio Nacional para mostrar al público de que había una unidad y aplauden todos y sobre todo el que realizó Plutarco Elías Calles, el único que no aplaudió fue Elías Calles. Esto lo pueden ver en los videos de Clio, Enrique Krause, que habla de los sexenios. Y vean ustedes el sexenio de Lázaro Cárdenas y sale esa. Hay muchas anécdotas. También sufrió un atentado de Manuel Ávila Camacho en un ascensor, pero el tipo no pudo accionar la pistola. También como la película El atentado, también sufrió Porfirio Díaz, y el tipo estaba tan borracho que se ¿no? Una película que se llama El atentado, pero Porfirio Díaz no fue tanto sobre el asesino, bueno, presunto delincuente que lo quería asesinar, sino quienes estaban detrás de estas personas. O sea, esta del borrachito, les recomiendo esta película, se llama El atentado, es mexicano, y es de la época de Porfirio Díaz. Bueno, retomando lo de Abelardo Rodríguez, la primera reforma constitucional del 27 fue el 10 de enero de 1900. Ustedes se preguntarán, bueno, maestro, se reformó, pero ¿qué fue lo que se cambió, se le agregó? Aquí es muy importante resaltar este aspecto. Aquí, en esta reforma, se adiciona o se agrega la primera ley agraria, que era la del 6 de enero de 1915, que ya habíamos visto en clases anteriores.
y fue considerada como una ley constitucional. Esta ley, si lo ven ustedes así, la primera ley agraria, ya después se modificó cuando hubo la reforma del 92 que vamos a ver más adelante. Bueno, esta ley la convierte innecesariamente, o sea, a este artículo reglamentario de la materia, ya que incorpora ya en esta reforma qué procedimientos se iban a seguir en materia agraria y estaban a rango constitucional. También garantizó el respeto a la figura de lo que es la pequeña propiedad en explotación y estructuró además lo relativo a todo lo que se refiere a la autoridad agraria. Esta primera reforma de 16 que vamos a ver, del artículo 27 constitucional. Bueno, la segunda reforma, ya estaba Lázaro Cárdenas en el poder, es la del 6 de diciembre de 1937. Esta reforma vino a adicionar aspectos agrarios de gran importancia, como era el derecho de los núcleos de población para que puedan disfrutar de las tierras, bosques y aguas que les correspondieran, o bien que les hayan sido restituidos por la autoridad. Y además se señala que la federación, estamos hablando del ámbito federal, es competente para conocer los conflictos que pudieran surgir en las cuestiones limítrofes de las comunidades indígenas. Estamos hablando del 6 de diciembre de 1930. No se olvide que el general Lázaro Cárdenas, militar, estuvo de presidente el 1 de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviembre de 1904, cuando sucede el general don Manuel Ávila Camacho, que fue el último militar, ya que después de Ávila Camacho empieza la época de los licenciados en Derecho con el licenciado Miguel Alemán Valdés. La tercera reforma, que hubo el 27, fue el 9 de noviembre de 1904. Todavía no se iban a hacer. Estaba reciente la expropiación petrolera del 38, acuérdense. Bueno, pues aquí, en esta reforma al 27, se estableció al máximo nivel jurídico la exclusividad del Estado sobre el petróleo, para que ya no haya vuelta de hojas. Acuérdense que Porfirio Díaz dio concesiones hasta por 9 años a las empresas norteamericanas inglesas sobre el uso y la explotación del petróleo. Pues bueno, y ya se estableció que la exclusividad del Estado sobre el petróleo, como una consecuencia directa de la expropiación de dicho recurso energético que fue decretada el 18 de marzo de 1938. O sea, vino todo el problema de la expropiación, se arregló, pero antes de que se vayan las Cárdenas, se reformó el artículo 27 y dijo el Estado, o sea, es prácticamente el petróleo es exclusivo del Estado. ¿Sí se quedó? Ya debo decir que se fue. Posteriormente, en la cuarta reforma, que es del 21 de abril de 1945, ahí pues esos tiempos estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939. En México era presidente, como se había dicho, el último militar como presidente, don Manuel Ávila Camacho, que es el presidente caballero, persona incluso de la católica, militar, bueno, este señor, el 21 de abril de 1945, cuando se reformó el artículo 27 constitucional, ¿qué fue lo nuevo en este artículo? Se decretó
la propiedad de la nación sobre los recursos hidráulicos para beneficio común. Cuando hablamos de los recursos hidráulicos, estamos hablando del agua. Esta fue la cuarta. La quinta reforma, al 27, fue ya cuando estaba don Miguel Alemán Valdés en el poder, 1946-1952. Y esta reforma es del 12 de febrero de 1947. Bueno, se reforma en 27, que es lo nuevo. Bueno, lo nuevo en este, se establece lo que es la unidad individual de dotación, fijándose una extensión mínima de 10 hectáreas de riego o bien lo que podría ser sus equivalentes. También estableció, ojo, el juicio de amparo en materia agraria en contra de la afectación de sus tierras, quienes podían hacerlo valer en contra de eso. O sea, si yo tenía tierras, si me iban a afectar, podía promover un juicio de amparo. Indebidamente, donde estaba yo checando el libro que ha servido, hablan de esta reforma que podían, hablan del recurso de amparo. Y el amparo, recuerden, joven, creo que ya se les enseñaron que el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio con todas sus fases que están delineadas como debe de ser. Entonces, cuando mencionan, no, es que a mí todavía me falta el recurso del amparo, no es un recurso, es un juicio. Una diferencia muy grande entre un recurso y un juicio. Y el amparo, jóvenes, es juicio de amparo, ya sea directo o sea indirecto. Bueno, aquí desde 1947 ya se introducía el amparo en materia agraria para aquellas personas que pudieran haber sido afectadas en sus tierras. Pero ojo, tenían que contar con un papelito que se llama el certificado de inafectabilidad de las tierras. Con eso, pues, yo les voy a preguntar, ya llevaron ustedes amparo 1, creo que en la actualidad van a llevar o están llevando amparo 2. ¿Por qué creen que es necesario para promover el juicio de amparo que el afectado tuviera ese papelito que se llama certificado de inafectabilidad? ¿Alguien me puede contestar? Diego, Alejandro, Natalia, ¿quién de ustedes podría contestarme? Piensen un poquito en uno de los principios del juicio de amparo. ¿Y me pueden dar su respuesta, por favor? ¿Puede repetir la pregunta? Vimos que con esta reforma al 27 constitucional, esta reforma del 12 de febrero de 1947, entre otras cosas, se introdujo el juicio de amparo en materia agraria para aquellas personas que pudieran ser afectadas en sus tierras, pero se sujetaba a la promoción del juicio de amparo con el correspondiente certificado de inafectabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Me están afectando. Bueno, voy a promover mi juicio de amparo en materia agraria. Perfecto. ¿Qué requisitos? Tu certificado de inafectabilidad. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir por qué tenían ese documento? En una demanda de amparo, jóvenes, cuando la presentan, ¿qué es lo primerito que tienen que acreditar? ¿Alguno me puede decir? Interés jurídico. Efectivamente, Diego, así es, el interés jurídico del promovente, bueno, si nos vamos a los 7 principios que rigen el juicio de amparo, pues aquí acuérdense que tiene que haber uno de los principios, es el agravio personal y directo. O sea, tiene que haber, pero ¿cómo me vas a afectar a mí si yo no acredito tal afectación en mis derechos, en mi esfera jurídica? ¿No? Y el amparo se promueve, el segundo principio, instancia de parte agraviada. ¿Yo cómo voy a demostrar? Ok, sí existe el agravio, me están afectando, pero va a la par de instancia de parte agraviada.
porque tú al acreditar tu interés jurídico con el certificado de inafectabilidad que eres, pues que tienes tus tierras, y a pesar que tienes tu certificado, te están afectando. No debe de ser. Bueno, entonces tú vas a promover tu juicio de amparo, instancia de parte agraviada. Yo soy parte agraviada. Ahí está mi certificado. Bueno, y tengo que demostrar el agravio personal y directo. Bueno, salió una resolución o se me está notificando tal cosa donde se me está afectando mis tierras y tengo mi certificado de inafectabilidad. ¿Está entendido en ese aspecto? Vean ustedes que estos 7 principios que rigen el juicio de amparo son el ABC. Pero de entrada, como acertadamente dijo Diego, hay que acreditar en una demanda de amparo, ya sea directo o indirecto, el interés jurídico de la persona con, por ejemplo, si a ti te chocan, tú vas a acreditar, vamos a poner, si vas a ir a levantar una querella al Ministerio Público con tu factura, vas a acreditar la propiedad, te están afectando tu propiedad. También te pueden afectar la posesión, vamos a decir algo, si eres posesionario en un aspecto, pero hay que acreditarlo para que pueda existir que se está violando un derecho. Puede decir, bueno, se está violando algún derecho, ¿de quién? No se sabe, entonces, ¿de quién? Entonces no hay un afectado. Entonces, la demanda no se va a hacer por sí sola, en la cuestión de amparo. Tiene que haber una persona, pues a instancia el amparo se promueve, a instancia de parte agraviada. Tiene que haber una gravedad. Y tiene que haber un acto de autoridad que esté agraviándolo. Un acto de autoridad, un acto de molestia. Entonces es muy importante esos aspectos, porque esto es, incluso en la calle, cuando estén litigando, lo van a ver, y si están en una dependencia trabajando, cuando les llegue alguna demanda de amparo, donde los involucren como autoridad responsable, también sepa de que revisar si realmente el quejoso está acreditando su interés jurídico. Normalmente de entrada lo van a revisar y si no lo está acreditando, pues lo van a percibir. O si hay alguna causa notoria de que el amparo no procede, de improcedencia, también ahí le van a dar por el juzgado del distrito marca ese. Pero bueno, es un ejemplo que estoy usando por la cuestión de la reforma que estamos viendo del 12 de febrero de 1945. Finalmente se decretó la protección constitucional a la pequeña propiedad, incorporando los límites a su extensión que el Código Agrario de aquel entonces establecía. Ciertos sectores le asignaron a el mote de esta reforma de la contrarreforma, por su orientación en favor del propietario particular, dada su tendencia a establecer medios de protección y defensa contra las afectaciones agrarias. Esta fue la reforma de 1947 y ven ustedes lo relevante en la introducción del juicio de amparo en materia agraria cuando se afectan tierras en este sentido. Bueno, y de ahí siempre en la época de don Miguel Alemán tenemos otra reforma que fue la sexta, la del 2 de diciembre de 1948, que fue la que señaló o se autorizó más que nada a los gobiernos extranjeros a adquirir bienes inmuebles, pero para ser destinados a sus embajadas y legaciones. Ya vieron ustedes que hay una zona económica, una zona prohibida, donde no pueden comprar una propiedad los extranjeros, sino que sí pueden tener el uso de uno de esos derechos, pero mediante un contrato de fideicomiso, que ya vieron ustedes en el hecho. Pasamos de ahí, del 48, pues ya vieron que el licenciado Miguel Alemán Valdés deja de ser presidente en el 52 y entra otro licenciado en Derecho, don Adolfo Ruiz Cortines, un señor, digo, no estaba tan grande, pero se parecía mucho a este actor estadounidense, Boris Karloff, el que hizo el de Frankenstein, creo que hizo La Momia.
las películas en blanco y negro. Ustedes ven a Boris Karloff y ven a Adolfo Ruiz Cortines, tiene un parecido físico digo, sorprendente, pero bueno. De ahí no hubo ninguna reforma, si lo vemos así. Después de Adolfo Ruiz Cortines, que sale en el 58, pues entra otro presidente que era el tocayo del anterior, pero este era López Mateos, el licenciado Adolfo López Mateos, un licenciado que ahí empezaron las cuestiones de las represiones a los guerrilleros, sobre todo, y murió joven, muy joven en el sentido de que no estaba grande, porque tuvo problemas de aneurismas en la cabeza. Se comenta que tenía que estar un poco, digo, tomado para que no le estuviera afectando mucho los dolores de cabeza que le daban, que eran muy fuertes. Don Adolfo López Mateos, bueno, él en el 20 de enero de 1960, o sea, los 2 años de haber asumido el cargo, se reforma junto con el artículo 42 de la Constitución para incorporar la plataforma continental y sus recursos al patrimonio de la nación. Esta fue la 7ª reforma que hubo. Pero ese mismo año, estoy hablando de enero, ahora, para diciembre de 1960, dio también un golpe jurídico acertado a favor del Estado mexicano en esta reforma del 29 de diciembre de 1960, pues reafirmó la exclusividad de la nación en materia de electricidad. Estamos hablando ya de la energía eléctrica, la exclusividad de la nación sobre la materia de electricidad. Por eso ven ustedes que la reforma de 2013, la llamada reforma energética en la época de Peña Nieto, pues se estaba diciendo, bueno, si viviera Adolfo López Mateos, se podría morir, miren lo que están haciendo, están comprometiendo otra vez la energía eléctrica con contratos con particulares, y bueno, ahí podía ser hasta extranjeros, pero bueno, ya que no iban a haber posesiones, pero como vamos a ver más adelante, pero habla de la cuestión de los jóvenes. Después tenemos la novena reforma constitucional 27, y esta fue muy importante porque nos involucra a Quintana Roo esta reforma. En este 8 de octubre de 1974, cuando era presidente Luis Echeverría Álvarez, Luis Echeverría estuvo de 70 al 76. Bueno, acuérdense ustedes de que nosotros, en el estado de Quintana Roo, empezamos como un territorio que se creó en 1902, en la época de Porfirio Díaz, ante la problemática de la rebelión maya, que no podía darle solución en Yucatán. Bueno, Yucatán ya le habían cercenado, así decirlo, mochado una parte de su terreno, de su territorio, perdón, en la época de Don Benito Juárez, para crear el estado de Campeche. Por eso ven de que hubo la problemática de que el padre del Amparo es campechano, no que es yucateco. Es yucateco porque cuando nace don Manuel Crescencio García Rejón de Alcalá, don Manuel Crescencio García Rejón de Alcalá, no existía Campeche. Campeche nace la vida política después, entonces no se puede hacer el nacimiento, y por lo tanto el padre de Cristo Amparo es yucateco, aunque haya nacido en Cholchicul, está ahí, quedó prácticamente en Campeche, pero no es, no vamos a estar peleando con esa cuestión, pero y seguimos entonces. Cuando se crea el territorio de Quintana Roo, también es de Baja California Sur, pero son territorios federales, no son estados. Y los gobernadores los enviaban del centro. La federación
presidente, mandaba a los gobernadores. En el caso de nosotros, pues como era una zona, es el sur de nuestro Chocomal, pues era Payo Obispo, así se le llamaba, Payo Obispo. Pues ahí enviaban a los gobernadores, era como una zona de castigo. Y fíjense, he leído, hay un libro de este señor Oyman Semilla, ese libro salió a la venta con fotos de Chocomal, cuando se fundó Payo Obispo en 1898, por este señor don Otón Pompeyo Blanco y Núñez. Este señor, pues, la federación lo mandó a que lo envió para que fundara lo que es el sur, porque Belice, que se le conocía por el nombre de las Honduras británicas, ya se andaba metiendo y agarrando más territorio a México. Entonces, se funda lo que es Payo Obispo, invitan a que venga gente de Orange Walk, que está Belice, que vengan a vivir, pues es México. Y ahí se frenó el intento que tenía Belice, las Honduras británicas, de querer agarrar más terreno para meterse en México. Y la frontera es el río Hondo. Ustedes se han dado cuenta, los que han ido a la zona libre, van a cruzar esta Santa Elena, cruzan lo que es un río. Esa es la frontera. Y cruzando el río, pues es el puente, ya entras a la zona libre, pues bueno, eso que estamos hablando. Pero ya querían entrar, imagínense que la frontera haya sido pasando el río, ya estaría en territorio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se crea el territorio de Quintana Roo en 1902. En 1914, 1915, no recuerdo exactamente el año, en plena revolución, va para atrás el territorio de Quintana Roo y se repartieron de lo que es Carrillo Puerto hacia el norte para Yucatán, para el estado de Yucatán, y lo de Carrillo para el sur, para Campeche. Así quedó la división. Bueno, entonces se preguntarán, bueno, y la gente que nació ya en el territorio, bueno, se formó un comité pro territorio de Quintana Roo, donde estuvieron, insiste que se devuelva a Quintana Roo, pero terminó la revolución, nada. Entró al poder Álvaro Obregón, nada. Plutarco Elías Calles, nada. Asesinan a Obregón, llega don Emilio Portes Gil, nada. Hay elecciones, gana don Pascual Ortiz Rubio, nada. Termina, renuncia, entra don Luján, nada tampoco. Ya están desesperados quintanarroenses. Sin embargo, cuando estaba haciendo su campaña, Lázaro Cárdenas, se lo pidieron cuando vino a hacer su campaña por aquí, y le pidieron de que, bueno, por aquí digo, por el sur, que por favor que regresara en el territorio federal, por la cuestión política, la cuestión de identidad. Y él les ofreció a los quintanarroenses de que efectivamente nada más que llegara a ser presidente lo tenía muy en cuenta y le regresaría al territorio. Y así es, lo cumplió. Cárdenas aceptó en 34, entre el 35 aproximadamente, 36, regresa el territorio a Quintana Roo, su territorio federal, y ya desde ahí empiezan las gestiones para que se pudiera emitir en un estado. ¿Y hasta cuándo se da eso? Precisamente con esta reforma, el 8 de octubre de 1974, cuando deja de ser territorio y pasa a ser Estado, con sus consecuencias políticas y jurídicas, como es acuérdense que su soberanía en los estados es en lo que se refiere a su régimen interior, y se pueden autogobernar en ese aspecto, pero no pueden ser separatistas de la federación. Yo me mando y yo me separo, como una razón histórica fue Yucatán, se separó, pero bueno, porque pues, Yucatán era federalista,
No le parecía el gobierno de Antonio López Santa Anna, que era centralista, y los estados se volvieron departamentos. Esa es otra historia, por eso critican incluso los yucatecos, pero tenemos, porque yo digo, yo que mucho quintanarro, soy quintanarroense por el tiempo que llevo acá, pero soy yucateco y hay su bandera yucateca. Y las estrellitas que ven son los departamentos, los que iban a conformar lo que iba a ser la República de Yucatán. Por eso nos vacilan cuando dicen hermana República. Históricamente sí existió ese conflicto entre Yucatán y el presidente de la República, y se separó, entonces es separatista. Entonces es una de las cuestiones políticas, por eso le quitaron terreno a Yucatán para crear protecho, Quintana Roo, pues, para que ya domina el territorio, no te vas a animar, políticamente hablando, a que es otra vez una república. Entonces, se festeja todos los 8 de octubre en Quintana Roo, nuestro estado, el nacimiento de Quintana Roo como estado. Y ya pues empezaron las elecciones para que podamos elegir a nuestros propios gobernantes, desde el gobernador para abajo. ¿Alguien me puede decir quién es el primer gobernador constitucional del estado de Quintana Roo? Natalia, Diego, Alejandro, Cristina. No tengo idea, profesor. Jóvenes viven en Quintana Roo, deben de saber también la historia. Igual, profe, no me acuerdo de su nombre del señor. El apellido o algo que sepan, a ver. Alejandro, ¿cómo se llama? Es Jesús Martínez Ross, profe. Muy bien, Alejandro. Mira, Alejandro entrando y se está llevando el premio. Perfecto, Alejandro. Don Jesús, o el licenciado Jesús Martínez Ross, fue el primer gobernador constitucional. O sea, estamos hablando del 75, porque en octubre es cuando se vuelve Estado Quintana Roo. En las elecciones se arman, porque tuvimos también, tenemos nuestra constitución política estatal, pero acuérdense, o sea, el podemos gobernar es el régimen interior que dice la Constitución, una república representativa, democrática y federal, de estados soberanos en su régimen interior, pero unidos a través de una federación. Eso para que quede claro. Bueno, entonces en esta reforma del 8 de octubre del 74, el artículo 27, se suprimió todo lo que se refería a los territorios federales de Baja California Sur y Quintana Roo, y se vuelven estados. Bueno, de ahí todavía no se iba Luis Echeverría, y el 6 de febrero hubo la décima reforma constitucional a este artículo 27, y se decretó la exclusividad del Estado para aprovechar y utilizar la energía nuclear solo con fines pacíficos. Yo veo que es peligrosa también la energía nuclear, pero también se ha utilizado incluso para cuestiones médicas. Pero bueno, aquí se estableció la exclusividad de la energía nuclear del Estado para aprovechar y utilizarla, pero con fines pacíficos. Y la 11ª, o la 11ª, como quieren mencionar, reforma, fue la del 6 de febrero de 1976, que todavía no se iba el 18 de febrero. Y se estableció la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. ¿Qué es la zona económica exclusiva? Es también denominada lo que es el mar patrimonial. Es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la que se mide la anchura de esta. Y usted dirá, bueno, Mike, ¿qué es una milla náutica? Bueno, la milla náutica se define como milla náutica, o bien es también conocida por el nombre de milla marina, el equivalente a un minuto de latitud.
si hiciéramos los cálculos correspondientes a lo que es el perímetro terrestre y luego lo dividiéramos por 360 grados, obtendríamos la distancia equivalente a 1 grado de latitud. O sea, no solo de 360 lo divide, obtendríamos 1 grado de latitud. Eso es lo que se conoce como la milla náutica o la milla marina. Después hubo otra reforma, pero ya estaba en el poder don Miguel de la Madrid Hurtado. Estamos hablando del 3 de febrero de 1983. Aquí es muy importante, no pierdan de vista, en esta reforma del 3 de febrero de 1983, se adicionaron dos importantes conceptos, que fue el de impartición de justicia agraria, el concepto impartición de justicia agraria, y además desarrollo rural integral. Bueno, en el primero, ¿de qué trataba esta visión? Esto que agregado como impartición de justicia agraria. El primero de ellos conformó la base para el desarrollo de diversos programas para poder dar una solución a las controversias, pero sobre todo a la búsqueda de seguridad jurídica en lo que respecta a la tenencia de la tierra, que eran pues, largamente ansiadas, en respuesta a los graves conflictos generados como consecuencia de que sí existe un proceso agrario más práctico que jurídico, más populista que justo, y que debido a la última reforma constituyó el sustento constitucional de lo que serían los tribunales agrarios, que ya desde entonces eran considerados como de eminente creación. Entonces, no pierdan de vista este aspecto de que sí es cierto, se estuvo, había un proceso agrario para dar tierras y todo, pero como se menciona, era populista y político, vamos a decir que las elecciones, vamos a dar tierra, pero no había lo que se estaba buscando, que era la certeza jurídica. O sea, no solo el reparto, sí es cierto, ya me dieron mi tierra, o mis tierras, o lo que me corresponda, pero yo con qué me defiendo en caso de alguna afectación. Por eso esa falta de certeza jurídica es la que se viene arrastrando desde tiempo atrás. Y con esta reforma del 3 de febrero del 83 vino a agregarse lo que era la impartición de justicia agraria y a buscar certeza jurídica en este tipo de procedimientos. Y el segundo concepto de desarrollo rural integral es un elemento del capítulo económico de la Constitución, con base en el cual se diseñaron políticas especiales para generar recursos que permitieran un despegue significativo del agro, mediante la estructuración de todos los aspectos de la vida de los campesinos, desde los insumos para su actividad agropecuaria hasta la vivienda, incluyendo hasta su entretenimiento. Bueno, hubo la reforma del 17 de marzo de 1987, siempre en la época de Miguel de la Madrid, y se adicionó el párrafo tercero respecto a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Aquí es cuando empieza a despegar lo que es el derecho ecológico y ya a nivel constitucional el respeto a lo que es la naturaleza. Nos queda menos de un minuto, jóvenes, ya va a cortar la primera grabación. Ya saben, corta, regresamos al minuto y continuamos con nuestra clase. Y si hay alguna pregunta, con toda confianza la pueden ustedes formular para que se les dé respuesta. Un minuto y nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Claro, profesor. Gracias.